días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la revista Land Building. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión digital, la que usted ya conoce, lo que es esta revista, la que ha estado presente, la que está hablando del sector de la construcción, la que está creando moda. El tema de hoy en esta mesa, tenemos una mesa muy interesante hablando de la evolución de la ingeniería en los tiempos actuales, sobre todo las tendencias constructivas aquí en Baja California Sur, en Los Cabos y sobre todo en México, y por qué no pensar en el mundo. Para mí me da mucho gusto saludar al ingeniero Ricardo Reyes, quien es ingeniero civil y también director general de la revista Land Building y también de Project, el taller de diseño y construcción. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Michelle? Buenas tardes. Buenas tardes a mis colegas y amigos. Pues muy bien, muy a gusto de estar aquí con ustedes en esta mesa que estoy seguro que va a ser muy interesante. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta la Ciudad de México nos vamos, hasta allá, hasta CDMX, y quisiera saludar también a Félix Hernández, al ingeniero Félix Hernández, quien es ingeniero socio y sobre todo fundador de ABC Diseño y Construcción. Félix, ¿cómo estás? Bien, bien, Michelle, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por la invitación a Land Building. Al contrario, Félix, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quiero saludar también al ingeniero Francisco Vargas, quien es ingeniero mecánico y electricista y director general de Innovación Solar, una empresa que se dedica a hacer paneles solares de manera muy activa aquí en Baja California Sur. Francisco, ¿cómo estás? Bien, Michelle, muy contentos de estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Contrario, Francisco, bienvenido. Y también está con nosotros el ingeniero Raimundo Flores, experto y director de PC Soluciones Creativas, un hombre que conoce mucho de sistemas y sobre todo de tecnologías, ingeniero en sistemas. Raimundo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Michelle? Buenas tardes. Bien, un gusto saludarlos a todos. Gracias por la invitación. Al contrario, Raimundo, al contrario, bienvenidos. Y para mí es un placer. Vamos hablando primeramente de lo que es este tema, evolución de las ingenierías en los tiempos actuales, pero sobre todo la tendencia constructiva. ¿Qué? Si hablamos de ingenieros, y aquí estoy entre 4 ingenieros, si hablamos de tendencia constructiva y de la ingeniería en México y en Los Cabos, ¿qué nos puedes decir, Ricardo? Gracias, Michelle. Pues fíjate que yo creo que es uno de los temas que más nos toca y que más nos compete a los ingenieros constructores aquí en Los Cabos, más allá de la arquitectura y de las tendencias y de lo que se vende. La ingeniería es muy importante y te voy a decir por qué. Si nos damos cuenta, la sostenibilidad es lo que el día de hoy está de moda, ¿no? Y es lo que sigue. Y esto no tiene que ver con sustentabilidad, ¿eh? Son cosas completamente diferentes. La sostenibilidad tiene que ver con edificios que sean socialmente responsables, ecológicamente amigables, pero que aparte sean prácticos y útiles. Entonces, los nuevos modelos de construcción tienen que ver con que cumplan con ciertos requisitos básicos y que no necesariamente encarezcan los costos. Pueden ser edificios que sean ventilados, pueden ser edificios que ahorren energía, pueden ser edificios que obviamente contengan energías renovables, pueden ser edificios que no impacten el subsuelo, por ejemplo, en los métodos de cimentación, o inclusive edificios que sean inteligentes y que no necesiten de tanto cableado, por ejemplo, de tanta iluminación o de tanta seguridad personal. Entonces, la ingeniería, la evolución de la ingeniería, como es el tema que estamos tratando hoy, pues no tiene que ver con los métodos tradicionales de cómo hacemos las cosas, ¿no? Sino que tiene que ver cómo adaptamos las tecnologías nuevas a los procesos constructivos. Entonces, erróneamente pensamos que son solamente cómo aplicamos la tecnología solar o cómo aplicamos una red inalámbrica o cómo aplicamos un contenedor, ¿no? Es un todo que es muy importante y sobre todo en Los Cabos, pues por todas las variables que tenemos geográficas, climatológicas, de temperatura, en fin, hay una cierta cantidad de variables muy interesantes aquí. Francisco, hablaban de tecnología solar. El tema solar ha sido un tema en las últimas semanas, pero cuando hablamos de tecnologías y de ingeniería, sobre todo para las nuevas tendencias, ¿qué nos puedes decir de lo que platica Ricardo? Pues varias cosas. Ha sido muy, muy productivo que pues ahora sí que nos traen muy mencionados, ahora sí, ¿no? Vaya, está de moda. Sí, y está bien porque de algún modo esta publicidad como que también despierta la curiosidad del público en general y no porque me dedique a eso, pero también porque nosotros vamos consumiendo poco a poco más energía todos nosotros. O sea,
Y de hecho la tendencia hacia el futuro va hacia eso, o sea que pues, vas consumiendo más energía y pues mientras más consumes energía, pues te va a salir más caro, ¿no? Los coches eléctricos están a la vuelta de la esquina. De hecho, ya podemos comprar coches eléctricos, ya podemos depender de ellos. Entonces, cuando empezamos a incrementar todo eso, pues invariablemente y ligado a ese incremento, pues te va a costar más. ¿Y cómo lo aminoras? Pues tienes que sí o sí poner paneles solares. Entonces, en nuestra vida cotidiana, poco a poco vamos cambiando y vamos cambiando nuestra mente para incorporar estos sistemas. Yo creo que así como podemos poner una cimentación o aires acondicionados o iluminación que ahora usamos todos, bueno, me incluyo, no sé si todos, todavía hay clientes que usan focos incandescentes, pero ya hacia usar focos LEDs porque consumen menos energía y pues dan una cantidad de lúmenes idénticos o inclusive superiores. Entonces, va hacia allá y es ya contemplarlo como nuestro día a día y no verlo como un futuro, sino que ya es una necesidad y pues hay que entenderla y acoplarla. Por supuesto, no hablamos de grandes proyectos y sobre todo de infraestructura y de ingenierías en el país. Félix, ¿cuál es esta visión que tú tienes de lo que ha comentado Ricardo, de la posición de las energías renovables y sobre todo la tendencia? Gracias. Yo creo que ahí está muy claro. O sea, hace una cantidad de años que estamos discutiendo el tema de los diferentes nombres que le hayamos dado a la cuestión. O sea, ha tomado modas, ¿no? O sea, en algunos incluso se ha llegado a la diferencia entre sustentabilidad, sostenibilidad. Creo que el fin es más o menos el mismo. El asunto es que los edificios impacten menos al medio ambiente a su alrededor, que dañen menos el planeta, el ambiente, que sean a la vez más útiles y que cueste menos operarlos. Es como si habláramos de un vehículo que sea ahorrador de combustible, igual. Creo que de lo que se trata es estas varias necesidades que se vayan cumpliendo de forma simultánea. Que cumplir una no signifique el menoscabo de la otra. Es un poco de esta manera como se ha ido acercando. Creo que en eso están involucrados materiales donde cada vez hay más avance en cuanto a materiales de reuso, incluso concretos de reuso. Hay algunos que son materiales como plásticos convertidos en maderas sintéticas. Hay una serie de cosas que se van encaminando hacia este fin. Y por otro lado, también está la gestión de los proyectos. La gestión de los proyectos que cada vez tendría que ser más eficiente, tendría que ser más efectiva, tendría que ser menos costosa, tendría que tener niveles de éxito la primera mayores. El asunto de toda la cantidad de recursos materiales y humanos y ambientales desperdiciados en el trayecto de una obra, es lastimoso no nada más para quienes invierten en la construcción, sino para todo a su alrededor. Lo que decía Ricardo de las cimentaciones y otra cantidad de cosas que de repente a la hora de hacer una construcción de cierto tamaño, quedaron las calles alrededor dañadas con hoyos, quedaron problemas de abastecimiento de agua a los vecinos, descompensación eléctrica, una serie de cosas que, digo, no nada más es cuando ya el edificio existe, sino durante el trayecto de la ejecución, de la construcción. Eso puedo comentarte mismo.
Gracias. Y sobre todo algo muy importante es cuando uno piensa en cómo hacer ingeniería, es decir, ponerle un poco de creatividad, qué importantes son los sistemas, cómo dentro de la ingeniería, dentro de las estructuras, dentro de los sistemas internos, cómo el sistema, llámese los sistemas tecnológicos, las tecnologías de información, vamos a ser más directos, y cómo hay empresas que se dedican a eso. Y Raimundo, tú eres un experto en ese tema en tu empresa PC Soluciones Creativas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se mezcla las TI con la ingeniería? Bueno, mira, yo, hablando de tecnología, uno de los puntos es la domótica. Básicamente la domótica, perdón, es un conjunto de tecnologías que son para la integración y el control, ¿no? de la automatización de una vivienda, por darte un ejemplo. Claro. Ahorita, actualmente, los avances, bueno, ahorita básicamente es posible controlar todo lo que está en un hogar. Desde, por ejemplo, sistemas de sensores de movimiento, interiores, exteriores, electrodomésticos, por ejemplo, inteligentes que llevan a una función en específico, sistemas de climatización, por ejemplo, que pueden ser capaces de regular el ambiente, acondicionarlo a un nivel óptimo, televisoras, por ejemplo, que se autoprogramen, o incluso a lo mejor te vas a reír, pero espejos, por ejemplo, que te cuentan las noticias por las mañanas, eso ya es posible. Son buenos, ¿eh? Te van a hacer competencia. Ya vi. Pero qué bueno, o sea, pareciera que son de la película esta de las caricaturas de los supersónicos de hace algunos años, de que son cosas que uno no los visualiza, pero que ahí están. Y cuando hablas de las tecnologías de la información aplicadas a la vivienda, vamos a hablar muy específicamente de la vivienda y de las segundas casas para los estadounidenses. Pues, tú vas a las albercas, la forma como Sí. se prende la alberca, cómo prende la calefacción, cómo prende la música en tu casa, cómo prende la música, y cómo puedes en un momento dado darle un valor a la vivienda que eso haga que el precio sea más alto. Y si hablamos de precio, Raimundo, alguien que habla muy bien de costos es Ricardo. Y cuando hablas de costos, Ricardo, ¿cómo puede las tecnologías de la información, pero sobre todo mezcladas con la ingeniería de la vivienda, cómo pueden hacer que el costo o el precio pues sean con materiales adecuados primero? Y segundo, la pregunta es si estas tecnologías de la información o estas tendencias constructivas en temas de ingeniería te ayudan a que puedas optimizar tus costos, o es al revés, o te encarece los costos en la producción de vivienda. Bueno, aquí acabas de hacer tres Antes preguntas. de que pases al ingeniero Ricardo, yo les quiero aportar que, hablando de eso de la domótica, y va a estar padrísimo que el ingeniero Ricardo nos hable de los costos como tal, porque en la domótica, al final del día, es obviamente controlar los equipos electrónicos y toda lo que le da vida a una casa, ¿no? Sin embargo, muchas veces va en función de cumplir caprichos, ¿no? O de decir, bueno, Exacto. quiero tales luces, o quiero que se prenda mi alberca, quiero esto. Sin embargo, el siguiente paso es que, de hecho, ya estamos en eso, o sea, en una escala mediana, hablando de potencias de 125 kilowatts por ahí, ya podemos nosotros integrar un control que con protocolos de comunicación puedan hablar a los equipos de Raimundo, y que en función de consumos de electricidad contra producción solar y almacenamiento de energía en baterías, podemos controlar perfectamente cuándo prenden y cuándo se apagan esas cargas, para que al final del día el costo de vida al final del día sea el menor posible y que vaya en función de la cantidad de energía que se genera. Para allá vamos. Ahora sí, en cuanto a costos,
de nuestra parte no es, o sea, un sistema solar hoy en día ya tiene esa capacidad, los sistemas que hemos instalado ya tienen esos protocolos de comunicación y ya podemos hacer esa integración con sistemas de domótica como los que mete Raimundo. Ya, ahora sí, Ricardo, los costos. Gracias. Mira, aquí empezamos, dijo una cosa bien importante Félix, que es la gestión de la información. En la ingeniería, Michelle, todos nos lo imaginamos como los albañiles o los que ejecutamos o los que construimos la casa y después le empiezan a meter cables y Francisco llega y pone el sistema solar y ya todo es miel sobre hojuelas. La verdad que la ingeniería va mucho más allá de eso y actualmente el evolucionar en la ingeniería tiene que ver justamente con la gestión de la información y cómo la aplicamos, ¿no? Y si aterrizamos esta idea y que no quede en una charla como la que estamos haciendo y nada más los dejemos con más dudas, tiene que ver específicamente con cómo se controla una obra. Ahorita lo dijo Félix, ¿no? Cualquiera que ha estado en un proceso de obra es un método arcaico al 100%. Contaminamos con los residuos del colado de la bacha, de la bomba de concreto, se desperdicia madera terriblemente. Los colados tradicionales que se hacen en un castillo, en una losa, es terrible la contaminación y cuánta madera se utiliza. Contaminamos el agua, contaminamos con los baños de los trabajadores. En fin, hay una serie de cosas que contaminan terriblemente. Entonces, punto número 1. Gestionar la información en la ingeniería en estas épocas significa tener procesos estandarizados de un seguimiento o de un proceso BIM, de un proceso LEED, de un proceso Lean, y que tengamos un lineamiento de gestión de la calidad, ¿no? Ok, partamos de ahí. Si nosotros empezamos con una gestión de proyectos adecuada, que obviamente igual que poner un sistema como el de Francisco o el de Raimundo nos va a implicar un costo, pero nos va a eficientar tiempo y nos va a ahorrar recursos, pues obviamente se justifica. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, cuando nosotros todavía pedimos un presupuesto, ¿no? Lo primero que le preguntamos a Francisco, y me incluyo, es ¿cuánto cuesta? ¿No? Lo primero que le pregunto a Raimundo es ¿por qué tan caro? ¿No? Y lo primero que le pregunto a Félix cuando le pido su opinión es, uy, ¿por qué tan cara la opinión? Entonces, aquí sucede una cosa bien importante. Y de allá para acá también, ¿eh? O sea, cuando me piden que les haga una barda, espérame, si es solo una barda, ¿no? Entonces, sucede lo mismo, pero aquí te va algo bien importante. Cuando hablaba ahorita Félix del menor impacto posible a la hora de hacer una construcción, ahí veo ahorita, por ejemplo, en tu cabeza una viga IPR, ¿no? Y pasa a veces completamente desapercibido el acero. Todavía tenemos miedo de implementar nuevos sistemas, ¿no? No, poner una viga de los aceros, usar una columna de acero, se me va a caer. Poner una columna de acero con unas zapatas, no, eso se me va a caer. Yo todavía quiero mi zapatón, quiero mis muros de block, quiero ver que tiene mucha varilla. Y eso tiene que ver con la cultura de cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Actualmente existen materiales prefabricados, que ahorita me gustaría que los tocara Félix, inclusive materiales de reuso, que pueden ser contenedores, que pueden ser tablaestacas, que pueden ser muros ventilados, pueden ser muros de asbesto, pueden ser muros de plástico. Entonces, el costo, Michelle, tu segunda pregunta era el costo. Los costos nosotros los hacemos porque queremos seguir siendo tradicionales, ¿no? Si yo le voy a pedir a Francisco un sistema solar, pero mi consumo es arcaico, mis focos son halógenos, mis refrigeradores son viejos, mis aires acondicionados son un Sirve 13, no tengo conciencia de consumo, mi consumo es arcaico, por lo tanto mi sistema va a ser más caro, porque pues lo tiene que dobletear, tripletear para que me empiece a ser consistente. Si yo quiero hacer una casa, vamos a suponer en el Tesal, como donde está Francisco, pero tengo piedra, tengo tierra, y yo quiero mi casa tradicional con zapatas de concreto, pues nos va a costar y vamos a impactar muchísimo la tierra porque hay que romper, hay que demoler, hay que triturar. Entonces, en la ingeniería lo que tenemos que empezar a hacer es voltear a ver los nuevos sistemas y permitir que las nuevas ingenierías entren y se apliquen. Es que yo no me veo en una casa mitad de concreto y mitad de acero. Pues así tiene que ser. O sea, cuando se nos rompe un brazo, el doctor determina si te pone de titanio o si te pone un injerto de hueso, si te pone un clavo, ¿no? Bueno, la verdadera ingeniería es eso. Yo cuando veo un proyecto tengo que ver, a ver, pues si estoy en medio de una, es más, ya está una casa y le tengo que hacer injertos, pues no lo puedo hacer tradicional. El problema aquí es cambiar la cultura de origen y explicarle y que el cliente entienda que esa es la necesidad actual. Lo decía Francisco
Pues es que tienes una necesidad latente, o sea, ya estás gastando mucho de luz y te va a costar más. Entonces, traes una camioneta de $1,000,000 y no quieres gastar 300,000 en paneles, pues entonces tus prioridades no son correctas. Entonces, el hacer uso de la ingeniería como tal es, a ver, si yo me voy a trabajar temprano y no puedo controlar, tú lo dijiste ahorita, Michelle, la alberca, genial, ya existen los sistemas Aqualink que te controlan toda la alberca. Tengo que controlar mis aires acondicionados, el funcionamiento, monitorear mis paneles solares, cerrar y abrir cortinas, etcétera, ¿no? Le tengo que invertir a la domótica, le tengo que invertir a los paneles solares, le tengo que invertir a una casa y una ingeniería que sea sustentable. ¿Por qué? Porque hay maneras de que la pueda refrigerar, pero eso implica en comprar un cristal que tenga protección UV o implica en poner un louver que aparte lo proteja contra los huracanes. Entonces, quiero pasarle la palabra a Félix, porque sé que tiene mucho de este tema, pero la verdadera ingeniería de esta mesa de diálogo que estamos hablando, Michelle, es que realmente volteemos a ver a la ingeniería como tal, no como a los albañiles con título, sino a la ingeniería que va a revolucionar la forma en donde vamos a vivir, cómo vamos a consumir, cómo vamos a implementar las tecnologías de la información y cómo vamos a hacer los procesos constructivos que definitivamente ya no pueden ser en una libretita. Las obras van a tener menos peso humano porque va a haber más distanciamiento en teoría social, en teoría, pero yo he escuchado a algunos arquitectos, ingenieros que dicen, no, esto es algo temporal de 1 o 2 años, luego regresamos a la normalidad, no hay que cambiar sistemas, no hay que cambiar procesos. Pero ese es un tema, le pasaste la palabra a Félix, se la voy a dar ahorita, pero hablabas de un tema, Ricardo, que es el tema de la inversión. Inclusive decías que la inversión, si van a invertir en un carro de 1,000,000 contra 300 de paneles de Francisco, pero es una inversión o es un gasto lo que tú estás comentando, Ricardo, y va la pregunta para Félix. ¿Es una inversión, se ve como una inversión o se ve como un gasto? Porque normalmente en México, en Estados Unidos, en Europa, se puede valorar mucho la tecnología de la información dentro de las viviendas, pero normalmente en México se ve como un gasto o se ve como un costo. Me voy con Félix, perdón, Ricardo. Espérame, déjame puntualizar nada más este tema bien rápido. A mí me encanta el eslogan que tiene la empresa de Francisco, que va algo así como que si piensas que un profesional es caro, espérate a contratar un amateur, ¿no? ¿Es algo así tu eslogan, Francisco? Sí. Sí, es ¿Francisco? así. If you think professional is expensive, wait until you hire an amateur. Ok. Fíjate, esto es bien importante, Michelle. En español, ¿qué es, Francisco, para los que no hablan el inglés? En español es, si crees que contratar un profesional es caro, espérate a que contrates a un amateur. Bien, ¿Y Ricardo. cuánto te va a costar el sobrecosto de ser un amateur? Fíjate, Sí. sucede algo bien curioso y eso aplica para todos, me incluyo en nuestras propias obras, ¿no? Si yo tengo que hacer un proceso correcto de una barda como tiene que ser, o un techo, el que sea, es realmente costoso. No es caro, ¿eh? Caro es algo que tiene un sobrecosto. Costo significa que lleva muchos elementos, que tiene muchas variables para que quede como Dios manda. Evidentemente, todos siempre estamos buscando la mejor opción costo-beneficio, ¿no? Si tú quieres contratar un panel solar de Francisco, pues vas a ver que es un poco más caro que la competencia. Pero si ya te pones a investigar que el panel solar es de mejor calidad, tiene resistencia contra huracanes, sus bases son diferentes, sus vehículos traen seguro, ves que sus muchachos traen el equipo necesario y todo, empiezas a entender el costo, cómo se hace, ¿no? Cuando uno hace obra, Michelle, híjole, es tan complicado porque yo los reto a que alguno de ustedes en su casa me diga, a mí no se me mete el agua por fugas, yo no tengo una grieta, yo no tengo una fuga, a mí me sale el agua caliente bien, todos tienen problemas y te voy a decir por qué. Porque todos preferimos pagar el pato roto unos años después y actualmente que me salga barato. A lo que me preguntabas, Michelle, si nos vamos a casas de lujo, porque administro casas de lujo yo aquí en Los Cabos, es impresionante y no voy a decir los desarrollos en los que trabajo, en los que me encuentro errores garrafales en casas de $5 millones, de $4 millones, que es imposible que por ahorrarse unos pesos no lo hagan adecuadamente. Entonces, la inversión que tú haces de inicio, Michelle, cuando contratas y haces las cosas bien, cuando contratas a una empresa, un ingeniero, a una empresa calificada y certificada, es tranquilidad y es ahorro a mediano plazo. O sea, te estoy hablando de que lo notas a los 3 primeros años. La garantía de vicios ocultos en una obra se termina al año y después de ahí empiezan a sufrir
los embates, ¿no? Las grietas, las fugas, se movió, se parchó y se ponchó. Entonces, es una inversión. Félix. Claro, con mucho gusto. Yo creo que allá Ricardo plantea, ¿no?, la diferencia entre la pregunta típica y la pregunta que debiera hacer. O sea, en general, la pregunta típica es ¿cuánto cuesta? Y la pregunta tal vez, la adecuada tendría que ser ¿qué beneficio tiene? Y la siguiente pregunta es ¿qué retorno produce? ¿A qué voy? El hacer un inmueble y hacerlo muy bien hace que el inmueble valga más. Hace que el inmueble se rente mejor si es que se va a rentar, hace que se venda mejor si es que se va a vender, porque es un lugar que cumple con una cantidad de condiciones distintas. Creo que es una de las de los varios sectores productivos en México en los que tenemos un cierto trecho por aprenderle a los primermundistas, a los países desarrollados. Yo creo que hacer un inmueble y hacerlo de manera extraordinaria siempre va a producir que el inmueble se revalore, que dure más, que sea más atractivo, que tenga mejor fama, y el constructor que hace eso se convierte en un constructor de mayor prestigio. Hablando del tema de modulares, de elementos de construcción modular, hay muchísimos, Michelle, audiencia, compañeros, hay muchísimos. Uno de los que yo conozco porque fundé hace 4 años una empresa en Canadá de home containers, de espacios habitacionales en contenedores, que son contenedores de carga. Y bueno, curiosamente en Canadá, en Estados Unidos y en otra cantidad de países desarrollados, esto es una tendencia y no nada más por moda, sino porque los contenedores son un problema ambiental porque están tirados por todos lados y se convierten como en grandes latas abandonadas en cualquier lugar, generalmente en los puertos. ¿Y se usa como almacén o como bodegas, no, Félix? Realmente aquí se usan, los desperdicios de allá se usan acá, ¿no? No necesariamente, estamos hablando de los contenedores jubilados. Los contenedores jubilados son después de que tienen una cantidad de años de andar dentro de los barcos, de andar con carga para arriba, carga para abajo, y los contenedores en algún momento por razones de caducidad o por razones de siniestros, de golpes, tienen que ser jubilados. Bueno, eso se convierte en un problema ambiental porque no hay dónde tirarlos y son unos monstruos. Hace muchos años, hace por lo menos 15 o 20, que en países desarrollados se ha hecho de forma pequeña, de forma muy local, se han hecho ejercicios de espacios habitacionales o comerciales con ellos. Bueno, hoy eso es una tendencia en países desarrollados. Nosotros hemos hecho proyectos en Vancouver, en Seattle, en Texas, en diferentes lugares, pero ni uno solo ha sido aprobado en México. Ni siquiera en esta época donde había que aumentar la cantidad de áreas disponibles para hospitales atender a enfermos del COVID, ni siquiera en esta época ese tipo de cosas fueron aprobadas. Bueno, yo creo que tenemos que voltear hacia allá. Los muros tilt, por ejemplo, son utilizados en naves y son utilizados en Estados Unidos en centros comerciales. Los muros tilt son muros prefabricados. Y las razones por las que en México no se utilizan es porque se tiene una cantidad de supuestos al respecto de que no sirven, de que van a llegar quebrados, de que
Además, eso disminuye la cantidad de mano de obra que se va a utilizar, entonces los sindicatos, entonces una serie de cosas que no necesariamente son el mejor bien de la realización de la obra que se quiere hacer. Todo ese tipo de cosas, hay muchísimo donde voltear a ver. En algún momento yo me metía en Google nada más por puro ocio, me metí en Google a buscar tendencias constructivas y me aparecieron 8.250.000 resultados. O sea, hay muchísimo que se puede averiguar, que se puede poner en marcha. Creo que necesitamos convertirnos en verdaderos ingenieros. O sea, un ingeniero es el que hace lo mismo. Tendríamos que ser, porque así, ese es el enfoque en realidad, tendríamos que ser el que hace lo mismo, pero muy bien hecho, de manera extraordinaria y de la manera más efectiva y de la manera más eficiente. Léase el resultado, costos, los métodos, los procesos, los materiales, todo este tipo de cosas que nos hacen verdaderamente ingenieros. Hay estructuras para hacer edificios de estructura de acero que son modulares. Hay estructuras de concreto modulares, donde se va armando un edificio de manera muy rápida. Y aquí en México se llegan a hacer, claro, cuando son edificios de empresas que vienen la constructora, o sea, el desarrollador y la constructora vienen de Estados Unidos o de algún país de Europa, entonces se llegan a ver ese tipo de procesos. Yo creo que la gran oportunidad está ahí, porque así igual que en otras cosas, o nos despertamos o nos lleva la corriente. Hay Infonavit, yo recuerdo que hacía, alguien por ahí inventó aquí en Baja California Sur, Carlos Estrada, si mal no recuerdo, hacer viviendas de una sola pieza. Es decir, que crearon en una sola estructura para hacer viviendas de Infonavit. Digo, eso fue lo que en su momento empezaron a desarrollar. Y para allá yo veo a Ricardo que mueve la cabeza, pero cuando se generan tendencias, y en pocas palabras, así Félix, cuando se generan tendencias como esa idea de hacer una sola pieza para hacer una vivienda, tipo obras en serie o vivienda en serie, ¿se puede hacer vivienda en México, en Los Cabos? Mucho más económica, que sea así modular de manera mucho más rápida, porque el grave problema aquí es nuestra tenencia de la tierra y el ser creativos en los costos de la infraestructura para vivienda. Tú hablabas de moldes. ¿Se pueden hacer moldes para vivienda en pocas palabras? ¿Sí se puede, Félix? Mira, yo creo que se puede hacer prácticamente lo que sea. En los vivienderos, los grandes vivienderos, hacen casas al destajo. O sea, hacen cualquier cantidad de casas, hacen unas cimentaciones que son una losa de cimentación muy rápida, encima le hacen una casa y lo pueden hacer de forma muy rápida porque tienen moldes. Pero también déjame te doy un dato al respecto, por ejemplo, del tema de los contenedores. Si hubiéramos a partir del sismo del 17, de septiembre del 17, que fueron dos, el del 10 y el del 19, aquí en la zona centro y sur, el primero le pegó durísimo a Guerrero y Oaxaca, el otro más a Morelos y la Ciudad de México. Si hubiéramos repuesto casas habitación de 50, 60 metros en toda esta zona rural o de poblados pequeños donde se les dañaron casas, nos habríamos tardado 15 días por casa. Y déjame nada más, utilizando el lado intuitivo de cualquiera de los que escucha esto, hacer una casa con contenedores es realmente hacer una casa indestructible. Y hacerla bien significa que no tenga problemas de acústica, que no tenga problemas térmicos, que no tenga la lámina a la vista. O sea, se pueden hacer cosas extraordinarias y se pueden hacer muy rápido. Lo mismo, lo mismo sucede con otro tipo de elementos.
Algunos están más enfocados a que sean de muy buena calidad y algunos están enfocados a que sean baratas. Yo al principio decía, ¿y por qué lo uno o lo otro? Y no ir caminando hacia donde se llegue a esas dos en conjunto. Los arquitectos miden las tendencias y miden los espacios por la forma en la que la gente vive en ellos, por la forma en la que la gente convive, las emociones que le produce, cómo lo experimentan. Nosotros tendríamos que ver algo complementario que es cómo llegar a ese resultado de la manera más provechosa para todos los involucrados. Félix, te robo la palabra. Dijiste hace ratito una cuestión bien importante, Michelle, que era como en los supersónicos. ¿Se acuerdan de los supersónicos? ¿Se acuerdan cómo volaban de una navecita y llegaban prácticamente a su mini comunidad y tenían a robotina y etcétera? Pues nada fuera de la realidad, ¿eh? Si tú me preguntas, a ver, y en concreto, como dice tu mesa de diálogo, Michelle, pero qué, fuera de todo este bla, bla, bla y blu, 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 ¿qué es lo que podemos sacar de esta mesa de ingeniería? Está bien fácil. Hacia donde vamos dirigidos es a tener mayor comodidad a la hora de vivir, ¿eh? Mayor sustentabilidad, mayores espacios y menos es más. ¿A qué me refiero? ¿Perdón? ¿Se paga? O sea, ¿se paga la gente al momento de tú demandarlo, la gente te lo paga? O sea, porque tú puedes ofrecer alberca eléctrica, tú puedes ofrecer esto, no. Pero si el mercado no te lo paga. A eso voy. La tendencia, Michelle, es que nosotros los mexicanos desafortunadamente tenemos una cuestión cultural terrible. O sea, si nosotros no vemos al albañil partiéndose la madre en el sol, mi trabajo no vale, ¿no? O sea, si no vemos al albañil fletándose con el bote y colando, mi losa no sirve y se va a caer con el huracán. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Hay veces que me preguntan, ¿cómo es posible que una construcción minimalista o contemporánea sea más cara que aquella que tiene mármol y granito? Porque tiene más tecnología, porque tiene más ingeniería, porque tiene más sistemas, porque es autómata, porque ahorra energía, porque no impactamos el suelo, porque se ve más limpio, porque la losa es más volada. Esa es la respuesta. No lo valoramos eso, ¿no? No lo valoramos. No, es que no lo conocemos. Tenemos una necesidad vital, Michelle, todas las personas tienen una necesidad vital de habitar un espacio para dormir, comer y bañarse. Pero en realidad no conocemos los espacios. O sea, si tú me dices hacia dónde vamos, en 10 años, en 20 años, vamos a ver viviendas espectacularmente minimalistas, limpias, básicas, plenas, pero te puedo apostar que van a ser casi autónomas con el sol. O sea, vamos a depender del sol para tener energía, para tener luz, para tener acondicionamiento de aire. Vamos a decir, como le decimos ahorita a Siri, y todos los sistemas van a ser importantísimos. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar los mexicanos? Nuestra forma de pensar. Y empezamos por nosotros ingenieros, ¿eh? O sea, a ver, si yo traigo un teléfono que cuesta 30,000 pesos, ¿por qué se me hace caro un panel que me cuesta $50 más la pieza? Porque son prioridades, ¿no? Si yo tengo una casa que estoy pagando en Infonavit, que es una basura, el Infonavit, las casas de Infonavit son una basura, o sea, ni siquiera tienen ingeniería, se siguen haciendo con los métodos tradicionales de hace 60 años, Michelle. O sea, no paga la ingeniería ahí, no existe. ¿Por qué no en lugar de exigir, tienen unas leyes de tecnología verde las casas de Infonavit para que te den un crédito y la fregada? ¿Por qué no mejor empezamos a exigir que todas las casas de Infonavit tengan 4 paneles? Todas, sin excepción, ¿no? Y que vayan como parte de la interconexión a la red SFE. Que todas las viviendas tengan fachadas ventiladas, que todas las viviendas capten agua. Eso es ingeniería. Que todas las viviendas de entrada, que no sean en un molde, porque eso es una basura, pero que sean hechas de acero y concreto. O sea, de acero modular. Entonces, puedo agarrar un contenedor, que la mitad de un contenedor tengo 20 metros cuadrados. Entonces, ese contenedor, la mitad, es la estructura principal y de ahí le añado. ¿Qué es lo que nos falta en México? Lo que nos falta en México es verdaderos ingenieros, como ahorita decía Félix. O sea, ingenieros que realmente se rifen y lo quieran, lo conozcan, que estudien, que se capaciten y que ocupemos esas tecnologías de la información en todo lo que tiene que ver con la vivienda y las necesidades que vienen para adelante. Hablaba Ricardo Raimundo de los avances de la ingeniería y hacia dónde deben de tender. En el tema de las TI, de las tecnologías de la información, ¿cuál es la evolución
que le ayude a la ingeniería. ¿Qué es lo que sigue en tecnologías de información? Bueno, mira, te voy a tocar primero el tema del costo-beneficio que lo comentaban ahorita, no lo quise interrumpir. No, adelante, adelante. El costo-beneficio básicamente depende, el beneficio básicamente depende de cada quien. Hablándote de la integración de una automatización, por ejemplo, o el control de la vivienda. Pero sí existen muchos beneficios en realidad. Por ejemplo, la eficiencia energética, ya que ya lo comentó el ingeniero Ricardo y Francisco, mayor seguridad, y sobre todo ahorita la tendencia ya no es ya el control de la vivienda, porque eso ya se está haciendo. Ahorita ya básicamente la tendencia es buscar que las casas sean autosuficientes, que sean confortables y funcionables. Pero te lo pagan eso, Raimundo. Te lo Sí, pagan. claro. O sea, el hecho, tú dices, no, yo tengo esto que hace que tú abras de manera, el agua, lo comentaba, el agua templada en la alberca, la luz, todo eso que ya existe, que son Sí. tecnologías inclusive que son aplicadas dentro de tu vivienda. Pero ¿se paga eso en México? ¿Se valora realmente, Raimundo, en México? Tus clientes dicen, tú se lo ofreces y dices, claro que sí, pónselo en todos los casos. No. No, ¿verdad? No. No, aquí sobre todo en el área, en Los Cabos donde estamos, aquí sí hay un nivel alto de personas que sí te pagan ese tipo de ingeniería, de proyectos. Sobre todo el extranjero, ¿no? Sobre O todo el el nacional. extranjero. Exacto, no, el extranjero. ¿Qué será de 100? ¿Qué será 70-30 el extranjero? ¿70 extranjero te lo compra 30 el Yo creo nacional? que un 80-20. 80-20, le subiste Así es. 10 puntos porcentuales. Oye, Raimundo, regresando a la tendencia, ¿cuál será la tendencia en la construcción de las tecnologías de la información? La tendencia, pues básicamente, hablando de construcción, es menos cableado, por ejemplo. Ahorita lo comentaba el ingeniero Ricardo. El terror de los ingenieros es hacer una instalación, por ejemplo, cuando la casa ya está hecha. Romper muros, volver a hacer canalizaciones, ese tipo de cosas. Una de las tendencias importantes es evitar el cableado, cuidar el medio ambiente. Ya existen tecnologías o equipos que te reducen el cableado. Ahora ya tú pones un dispositivo en un punto y lo enlazas en otro punto y te hace una funcionalidad. Anteriormente, incluso ahorita todavía, tienes que, por ejemplo, tirar un cable de punto a punto, y entonces ahí te evitas, ya sea todo en cuestión de costos, por ejemplo, te evitas toda esa canalización y todo ese material y mano de obra que se lleva el constructor, ¿no? Claro. Francisco, cuando hablamos de las energías, en el in and out de las energías, lo que está dentro de la casa y lo que está afuera al momento de hacer una vivienda, es decir, de un constructor, las energías que utiliza un constructor, la forma de hacerlo, la urbanización dentro de un desarrollo, ¿cómo vienen las energías en el sector de la construcción en Los Cabos? ¿Cómo se van a usar aquí en Los Cabos? Bueno, no entendí bien tu pregunta, pero o sea, ¿te refieres a cómo se implementa o cuánta energía consume un constructor en hacer una casa? Hay dos formas de generar energía. Una es cuando, o mejor dicho, dos esquemas, que esa es mi pregunta. Una es cuando tú generas de afuera la energía, es decir, un constructor, cómo hace sus obras, cómo las desarrolla, cómo las planea, ¿no? Hablando de planeación de desarrollos inmobiliarios, cómo ellos meten sus energías dentro, de cómo viene esa tendencia, si va a ser, y se ha hablado mucho de las energías renovables, eólicas, fósiles, etcétera, en la parte de los grandes desarrollos, pero en las partes de las viviendas, ¿cómo ves tú el futuro de la energía? Obviamente vas a decir que la solar, pero ¿cómo ves la energía dentro de la vivienda? ¿Cómo debería de ser en el futuro? Mira, Michelle, para empezar, para mí, y coincidirán muchos amigos, y también incluyo seguramente a Félix y a Ricardo, nosotros ya tenemos sistemas solares. Entonces, para nosotros ya no es un futuro. Inclusive, creo que puedo hablar por Ricardo, en sus obras, en todas ya estamos dejando preparaciones para que si el cliente no tiene ya ahorita esa visión
visión, si mañana le llegó la visión, ya lo podemos incorporar. Y lo mismo lo estamos haciendo con todos los desarrolladores, arquitectos, ingenieros de Los Cabos. Hemos tenido mucho éxito en lograr pasar esta mentalidad. Entonces, ya hoy en día los arquitectos y los ingenieros ya lo tienen en mente. Estuve haciendo así como un poquito de research, ¿no? Para darles un poquito más. La evolución en México en materia de apoyos del gobierno y que va muy de la mano de lo que la sociedad demanda, realmente no ha habido apoyos. Los únicos apoyos que ha habido en materia de energía solar fueron unas plantitas de risa que les regalaron o les financiaron a y gente que de escasos recursos que viven en comunidades aisladas, ¿no? Hoy por hoy, el gobierno tiene un incentivo fiscal para que cualquiera de nosotros que paga sus impuestos puede depreciar al 100% una inversión en energía renovable. Esto quiere decir que si tú eres un ciudadano que paga sus impuestos, pues lo que pagues impuestos, pues lo disminuyes, ¿no? Ahí tú puedes aportar un poquito de más en esas cuestiones. Pero lo que sí te puedo decir es que en esa misma evolución y esa misma incorporación de estas tendencias hacia el futuro, vemos que algo que ha ayudado mucho es que se ha disminuido de 5 dólares a 1.8 dólares por kilowatt instalado de lo que ahora llaman como techos solares, o sea, que paneles que puedes poner en tu casa. Esa es la disminución en costo que se ha tenido en los últimos 10 años que nosotros estamos con esta empresa. A tal grado... Eso sí se puede hacer, ¿no, Francisco? Francisco, eso sí se puede hacer, o sea, en tu casa sí puedes instalar, porque mucha gente dice que en tu casa no puedes instalar paneles solares ahorita, que la ley te lo prohíbe, no es así, ¿no? O sea, sí puedes instalar paneles solares en tu casa. Sí, claro que los puedes poner y de hecho puedes inclusive también puedes, a pesar de las publicaciones del Diario Oficial y todo esto que salió, los invito mucho a que lean bien el documento, no se dejen llevar por las interpretaciones de medios de comunicación que transgiversan un poco la información. El documento, no hay ninguna ley ahorita que prohíba, al contrario, o sea, va hacia allá. El tema es más político, pero se puede usar. Y en cuanto a impacto, un sistema solar para un usuario promedio como yo, que está, bueno, yo no aplica para mí porque yo vivo en una zona en la que no hay luz, no hay conexión con CFE, pero para el usuario promedio que tiene una casa y que tiene sus aires acondicionados aquí en Los Cabos, es una inversión de más o menos 300,000 pesos para abajo, ¿no? Y si le metemos las tecnologías que está hablando Raimundo y lo hacemos un poquito más eficiente y consciente, tiende a ser menor. Entonces, el impacto contra el valor de un sistema solar que a lo mejor va a producir un gran porcentaje de la energía que consumes, contra el valor de la vivienda, pues realmente no pinta. Entonces, es más bien una cuestión de que hagamos todos conciencia y que lo hagamos y que lo incorporemos, ¿no? Y que a mí me encanta esa idea de, por ejemplo, de los contenedores. Me parece fantástica. O sea, de hecho, Félix, terminando esto, echamos una platicada para ver si hacemos algo en mi casa. Hombre, ya hubo deal. Hay que poner el ejemplo y hay que todos sumarnos, ¿no? Hay ya muchísimas herramientas financieras con el que podemos nosotros ayudar a que todos nosotros hagamos ese switch y pues no es que sea más caro, es que es para lo que hay que hacer. Es todo.
Por supuesto. Pues ese es Francisco Vargas, importante puntualizando, hablando de energías solares, y nos está ganando el tiempo, el rey crono siempre, sabemos que es mandatorio y tengo que empezar con las conclusiones de esta mesa, la evolución de la ingeniería en tiempos actuales. Usted escribe, está apareciendo aquí abajo, info@lanandbuilding. Es el correo electrónico info@lanandbuilding, la revista es lanandbuilding.com, ahí búsquenos, estamos en Facebook, también estamos en Instagram, estamos en todas las redes sociales, esas redes que atrapan, las redes del pescador electrónico, entre ellas, por supuesto, Land and Building. Y bueno, quisiera yo empezar con esto en las conclusiones y en concreto así, ahora sí que 2-3 minutos por cada persona, así en concreto, Raimundo, yo me quisiera quedar contigo. ¿Con qué te quedas en las conclusiones en el tema de esta mesa, evolución de la ingeniería en tiempos actuales, y esto incluye las tecnologías de la información? ¿Con qué te quedas? Bueno, algo muy rápido, pero muy concreto, que la vivienda tiene que ser autosuficiente, sustentable, confortable y que tenga una eficiencia energética. Oye, pues, ahora sí que me ganaste, lo hiciste súper rápido, pero bueno, estás muy puntual, muy Casi claro, todo muchísimas puntual. gracias. Muchísimas gracias. Raimundo Flores, experto, director, ingeniero también de PC Soluciones Creativas. Así es que, Raimundo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. También, ahora me voy hasta la Ciudad de México, hasta allá, hasta CDMX. Félix, platícanos, Félix, ¿en qué te quedas en esta mesa en concreto? Danos tus conclusiones. Déjame darte unos datos rápidamente. En la encuesta, Dale. en la encuesta nacional de ingresos y gastos del 18, hablando del renglón de la vivienda en Baja California Sur, dice que hay 250,000 viviendas, de las cuales 25,000 no tienen paredes de materiales firmes, o sea, de ladrillo, de bloc, de piedra, etcétera. Que 55,000 no tienen techo de concreto o incluso sin techo, que 9,000 son de piso de tierra. Yo creo que basado un poco en eso, no se necesita como estar enfocado en cosas extraordinariamente avanzadas. Ese es un problema a resolver y ese es de hoy. Estos son datos del 18. Hablando pues de aquello de los desarrolladores y las casas de moldes y todo, pues aquí hay un problema a resolver y hacer bien las casas puede ser un primer paso. Yo creo que hay una cantidad de cosas que se han puesto en marcha, además de las que ya hablamos. Ejemplo, muros húmedos. Ese tipo de elementos que se agregan rápidamente a cualquier tipo de vivienda, en departamentos, en casas, en residencial, en popular, en el que sea, donde son elementos que en Estados Unidos se utilizan en todos lados. Hacen muros húmedos para poder hacer mucho más rápido la parte de instalaciones y para hacerla mejor, que deje menos fugas, que no tenga fallos, cosas por el estilo. Yo creo que hay otro que es todos los edificios que hay alrededor, o sea, que hay en Baja California Sur, muy probablemente se pueden hacer diagnósticos de su estado actual en términos de lo que cuesta operarlos. Y tal vez ahí haya todo un segmento para atender y convertir estos edificios, sean hoteles, sean clubes, sean residenciales, cualquier tipo de edificios, incluso administrativos de gobierno, y poder ir convirtiendo esos en edificios menos caros de operar, más amables con su entorno, más cómodos y agradables para utilizarse. Yo creo que esos son rápidamente, así hablando de cosas, de áreas de oportunidad y de cosas por hacer para mañana, yo creo que esos son temas que pueden quedar por ahí. Gracias a todos, gracias a la Building. Al contrario, ingeniero Félix Hernández, muchas gracias, socio fundador de ABC Diseño y Construcción. Muchísimas gracias. Un hombre con mucha experiencia, con gran experiencia internacional, que le agradecemos muchos de la Ciudad de México esté aquí con nosotros, aquí en Los Cabos, vía virtual. No se ve ahí, pero ahí está Susana a distancia. Muchas gracias, Félix, por estar con nosotros. Francisco Vargas, regreso contigo. Platícanos tus conclusiones en concreto. ¿Tú con qué te quedas de la mesa?
Bueno, yo me quedo con que creo que queda muy claro que hay que ser abiertos y hay que adoptar las tendencias y acercarnos con gente profesional que nos pueda asesorar adecuadamente para que estemos en línea con el asesoramiento de profesionales, no con cosas tradicionales que son obsoletas y caras, ¿no? A mí me encanta que tengamos este espacio y invito a todos los que nos ven a que se informen, a que vean y que nos sigan, porque pues, estos son espacios en los que profesionales en esta materia, no charlatanes como los que están por allá en el mercado haciendo las cosas mal, ponen en riesgo la evolución y el futuro de la ingeniería en México. Muchas gracias, Francisco Vargas, quien es, por supuesto, un hombre con mucha experiencia en energía solar, también director general de innovación solar, ingeniero mecánico y electricista, Francisco Vargas. Muchas gracias, Francisco. Vamos contigo, Ricardo. Conclusiones de la mesa en concreto, ¿con qué te quedas de todo esto? Híjole, me quedo con muchísimas ganas de expresar mucho más como Félix. O sea, se le nota ahí en la cara que tiene tema para buen rato. Pero yo quiero ser muy, muy puntual con la gente que nos está viendo y que en ocasiones se siente lejana, ¿no? Alejada. O sea, todos quisiéramos ver nuestros techos así como el que tiene Francisco ahí atrás, ¿no? Padrísimo, lleno de paneles y es un sueño, ¿no? Inclusive para los que nos dedicamos a esto. Pero yo quiero darles un consejo y darles un consejo no a los ingenieros, darles un consejo a la gente que nos está viendo, ¿no? Y es que cambiemos la forma en la que vemos nuestras prioridades. Te voy a decir por qué. Todos queremos, aunque sea un cuartito de concreto con una cimentación bien resistente que me dure 100 años, ¿para qué? Si oficialmente los vas a vivir 20 años cuando mucho. Entonces, mi sugerencia es, si vas a habitar un espacio vital, hazlo adecuado, bien hecho, cómodo, que sea agradable a la vista y que tú te sientas bien, considerando que lo vas a usar máximo 10 años. Olvídate de esa idea arcaica de que voy a hacer un cuartito para que me dure 100 años y se lo voy a dar a mis nietos. Eso no funciona. Si vemos los países de primer mundo, las casas de Estados Unidos están preciosas, pero no duran más de 25 años. O sea, a los 25 años cambias de casa y se acaba la hipoteca y nueva casa, ¿no? Entonces, con esto viene la tecnología, con esto vienen los sistemas. Es más, si Raimundo hoy me instala un sistema de Wi-Fi electrónico y todas esas cosas que ellos hacen, en 3 años ya no va a servir. Lo necesito cambiar, lo necesito evolucionar. Francisco va a llegar a los 4 años y va a decir, ¿sabes qué? Es que ya salió un panel ahora de 400 watts, el que tú tienes es de 200 y es poli, ahora vamos por uno del doble de eficiencia. Entonces, cuando vemos esto y a mí me piden que te ponga una teja como la que veo ahí atrás, arcaica, obsoleta, de la época de la revolución, es horrible. Es como quererme colgar un anuncio del América aquí, ¿no? O sea, es retrógrada. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver hacia enfrente. Es cambiar, es evolucionar. Que tu espacio vital el día de hoy sea bonito, bien hecho, sustentable, fresco, que ahorres energía y que te vaya bien. Entonces, me quedo con esas conclusiones, Michelle. Yo sé que tú también coincides con lo del América y pues muchas gracias. Yo no. Televisa llegaba a Baja California Sur solamente hace 40 años, entonces no le puedo ir a otro equipo, man. El mejor equipo de México, ni modo, lo siento, Ricardo, discúlpame. Como ingeniero no tengo duda de tu capacidad, como aficionado del fútbol sí la tengo, pero bueno, un gusto, muchas gracias, Ricardo. Raimundo, muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Félix, hasta la Ciudad de México, el abrazo solidario en esta mesa importante, esta mesa de las tendencias de la ingeniería aquí en México. Como estoy entre ingenieros, antes de despedirme, yo quisiera decirles algo que me quedo y aprendí en estos días, en estas horas o en estos minutos. La verdad es que al escucharlos, uno tiende más a la parte financiera, económica, administrativa, pero escucharos qué importante es la labor que hace un ingeniero. Muchas veces pensamos lo que hace el ingeniero, pero me quedo con la conclusión de que los científicos, cuando hablo de los científicos estudian el mundo como es, ¿no? Pero como los veo a ustedes ahora, lo que estoy viendo es que los ingenieros crean el mundo que nunca ha existido. Me quedo con eso.
Muchas gracias a todos en este día por esta mesa de diálogo de su revista Land & Building. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.